Muy buenas noches, bienvenidos una vez más El Salvador para disfrutar con nosotros noche de análisis. Jueves, señores, por supuesto, 8 en punto. Soy Sergio Méndez, un gusto darle la bienvenida a todos ustedes. Y es que esta noche vamos a estar abordando temas muy particulares. Por ejemplo, vamos a estar hablando del significado de la independencia, patria. ¿Qué tiene que ver eso? Quédese con nosotros, porque vamos a abordar con nuestros invitados de esta noche aquella reunión que dio paso en una forma pujante a esa independencia tan anhelada, no solamente de México, de Centroamérica. 194 años de saborear la independencia. Vamos a conocer esta noche si todavía seguimos teniendo independencia. Vamos a hablar del impuesto, muy probablemente, a la seguridad que se va a grabar a las llamadas telefónicas en nuestro país. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Con gusto en estudio le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un abrazo para todos. Un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Aguánteme un ratito, en segunda viene la semita. Excelente. Señores, con gusto en estudio, nuestro invitado de esta noche, don Rafael Goches. Un placer, don Rafael. Encantado, gracias por Sergio. acompañarnos. Gracias. Gracias a usted. Con gusto también, señores, desde Santana para el mundo, el doctor Oscar Godoy. Un placer, doctor. Buenas noches, un saludo. Así dicen algunos santanecos. ¿Por qué, doctor? Las malas lenguas. Las malas lenguas. Sí. Capital del mundo, Capital del mundo, sucursal del cielo. Perfecto. Vamos a arrancar, señores, saludando a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Y bueno, señores, arrancamos un tema que inicialmente podría parecer no tan interesante. ¿Y por qué? De pronto vamos a hablar sobre el significado de la independencia. ¿Cuál fue la trascendencia? 194 aniversarios de los que acabamos de cumplir el pasado 15 de septiembre los salvadoreños. Por supuesto, en el tiempo de la colonia, don Dagoberto Gutiérrez, cuando unas personas se ponen de acuerdo para precisamente independizarse de colonias españolas en nuestro país. Y es que en alguna medida los próceres, que hoy los conocemos, y que generaron motivacionalmente este movimiento por segunda vez consecutiva, porque recordemos que la primera vez no tuvieron quizás el empuje que ellos esperaban, pero muchos se preguntarán, ¿y desde qué perspectiva? Bueno, lo que pasa es que muchos han establecido, está bien que recordemos a los próceres, pero muchos de ellos eran terratenientes, señores, y le vendieron la idea a muchísimas personas que ahí venía el lobo, cuando verdaderamente los que iban a perder todo eran ellos. ¿Cierto, don Dago? Arrancamos. Bueno, queremos expresar el pesar al profesor Pacetino Gutiérrez, dirigente de bases magisteriales, por la muerte de su madre, doña Marcelina Gutiérrez, y de su padre, don Cruz Cetín, que murieron con un día de diferencia. Un abrazo a Paz y a sus familiares. Deseamos que la salud de don Pedro el Mielero en Ciudad Arce se consolide y se mejore. Un abrazo también a su familia. Acaba de morir Elías, su hijo. Cuídese mucho, don Pedro, que necesitamos esa miel. Felicitaciones a los estudiantes salvadoreños que obtuvieron victoria en física. Eso nos estimula y es una buena noticia. Saludos a doña Sofía López de Parada, que mañana cumple 68 años. Cuídese mucho, no hay que levantarse tan de madrugada, ¿no? Le puede hacer daño a uno y hay que tomar bastante agua, doña Sofía. Y que sus hijos le aseguren eso. Pero que echen el agua. Sí. Sí, excelente. Ahora, el tema es de maravillas. La palabra independencia siempre suele entusiasmar e interesar. Aunque en países como el nuestro parece que no interesa mucho. Observen ustedes que nunca se ha publicado el acta de independencia firmada el 15 de septiembre de 1821. Esta es una cosa de antología, porque el acta de independencia de un país es como su partida de nacimiento. Cada uno de nosotros tiene un papelito que se llama partida de nacimiento. Sin ese papel, vos no existís. Ve qué problema. Muy bien,
Pues, y el acta de independencia del Estado no se conoce. Es un documento ilegal, clandestino, prohibido. Jamás estudia ni en las escuelas, ni en las facultades de Derecho, ni en las academias. La Academia de Ciencias y Tecnología de El Salvador jamás estudia. ¿Y cuál es el misterio? ¿Qué pasó ese 15 de septiembre de 1821? La historia sabemos que es el ser humano actuando y tomando decisiones. La historia no es exactamente un transcurrir, así como el tiempo, no. Es el ser humano tomando decisiones. Y miremos eso así. Tampoco miremos a los próceres como seres celestiales, sino como seres de carne y hueso, defendiendo sus intereses y luchando por sus intereses. Finalmente, todos nosotros somos hombres de nuestro tiempo. Y ahí tomamos decisiones y respondemos por las decisiones que tomamos. ¿Quiénes eran los que se reunieron este 15 de septiembre allí en la ciudad de Guatemala? ¿Qué personas eran? Primero, eran gente del alto clero de la Iglesia Católica. Segundo, eran gente del aparato de gobierno, funcionarios importantes. Tercero, eran gente con mucha capacidad económica. Dentro de los que estaban reunidos estaba Castriciones. Este era el mayor usurero de esa ciudad en ese momento, riquísimo. Bueno, ¿y qué estaban haciendo allí? ¿Cuáles eran los objetivos políticos? Esto lo encontramos en el acta. Según la historia, este documento de maravillas lo escribió José Cecilio del Valle. Y José Cecilio era ni más ni menos que auditor de guerra de México. ¿Ve qué cosas? ¿Y cuál era la conspiración? Es que los criollos de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, se enfrentaban en esa reunión a los criollos de San Salvador. El objetivo de los criollos de Guatemala era la anexión a México. Esta era la conspiración. Es decir, el objetivo no era la independencia, no. España era un poder lejano, oscuro, incapaz, en apuros. No era ese el tema. El tema era que había que asegurar la anexión a México. Y ese era justamente el trabajo de José Cecilio del Valle, que es el que redactó este documento maravilloso. Ahora bien, pero los criollos de San Salvador tenían otros intereses. Su trabajo no era la anexión a México. Y mira cómo es la cosa. Aquí en el acta de independencia se acuerda que la independencia absoluta se defina en el Congreso de marzo de 1822. Este fue el acuerdo. Pero el cálculo no era eso. Los criollos de Guatemala de inmediato empezaron a conspirar para que el 5 de febrero de 1822 se estableciera la anexión a México. Es decir, que el acuerdo que ellos estaban tomando aquí no se cumplió ni en la intención ni en el espíritu. Corrieron a organizar la votación de las otras provincias. ¿Y qué hicieron los criollos de San Salvador? Formaron una comisión donde iba José Matías Delgado. Viajaron a los Estados Unidos, a Washington, a proponerle a los Estados Unidos la anexión de la provincia de San Salvador a los Estados Unidos. Mira qué tema. E hicieron mal. Es que en su tiempo cada quien debe tomar las decisiones. Ellos así lo entendieron. Primero los Estados Unidos antes que México. ¿Estaríamos mejor donde? Bueno, es otra pregunta. Es otra pregunta. ¿Y por qué? Es que la pelea de los criollos de San Salvador
era liberarse de la coyunda de los criollos de Guatemala. Sí. Era un problema mercantil, porque los de Guatemala eran los que controlaban los mejores negocios con la metrópoli. ¿Ves el tema? Dejémoslo aquí. Perfecto. Y que Oscar, sí, acordamos que Oscar le diera... Perfecto. Ah, Mire, la primera tío ganancia Oscar, es que el FBI, si estuviéramos anexados a Estados Unidos, hace mucho tiempo hubieran procesado a varios funcionarios y exfuncionarios públicos. Sería la primera ventaja. Voy con usted, por favor, ayúdenme. Bueno, me voy a referir a un aspecto histórico, pero también, si hay tiempo, yo quisiera ver la independencia desde la perspectiva del siglo XXI. Okay. Pero creo que hay elementos históricos muy importantes que valdría la pena subrayar. Uno de ellos es que efectivamente el 15 de septiembre se firma en Guatemala, pero es hasta 6 días después que se conocen en San Salvador. O sea, solo ahí imaginémonos cómo eran las comunicaciones en ese momento. No habían redes sociales. Buen punto. El Imperio Español estuvo 3 siglos, de 1525 a 1821. Pero para que tengamos una idea, en 1525, según algunas estimaciones, en lo que ahora se conoce como El Salvador, existían alrededor de 250,000 habitantes. O sea, había suficiente tierra para trabajarla. Pero el sistema político y organización particular no permitía su explotación de vida, y más que todo eran actividades de subsistencia. Pero yo me quisiera referir a que tanto la venida de los españoles acá, en la cual surge después, digamos, de la invasión de Francia a España, tiene una connotación militar muy importante y que nosotros la vemos hasta ahora en día. Este pasado 15 de septiembre, un desfile militar, ¿verdad?, que yo no sé contra quiénes nos estamos preparando a combatir cuando la violencia social en el país está por darle al país el primer puesto a nivel del país más violento del mundo. Sin embargo, el despliegue militar que vimos el 15 de septiembre realmente no sé para qué sirve. Ahí es un punto que tal vez podamos abordar posteriormente. El otro elemento importante es que cuando todo este movimiento de independencia se da en Centroamérica, es influenciado también por la independencia de los Estados Unidos y por la Revolución Francesa. O sea, son ideologías, ideas que están permeando el mundo, a pesar que habían dificultades en términos de comunicación en relación a lo que es ahora en el siglo XXI, pero sí influían, digamos, en el contexto internacional los movimientos que se daban en estos países. Y el otro elemento que yo quisiera destacar es que después de 1821, pero ya en 1822, se anexó a México, Centroamérica. Pero los ayuntamientos de San Salvador y San Vicente, si no mal recuerdo, ellos se opusieron. Y de ahí empezó toda una discusión entre liberales y conservadores, que dio al trasto todo el esfuerzo de integración centroamericana, que también se formó la República Federal de Centroamérica, pero colapsó. Y de ahí entró todo lo que fue el caudillismo y toda la economía y política cafetera que después podemos observar, hasta que llegamos al tiempo del siglo XXI, que me gustaría reflexionar sobre qué es la independencia en estos momentos para la población. Perfecto. Doctor Godoy, por favor. Hay que recordar que todo este gran proyecto de la independencia se da en un contexto de promoción de la libertad en todo el continente, precisamente por la influencia de esas corrientes eurocentradas, ¿verdad? Esas corrientes del enfoque republicano europeo que estaban en auge en esa época y que también estaban vinculadas a un nivel de desarrollo del mercado y de la estructuración de modos capitalistas, digamos, en la producción y en la generación de riqueza, pero que en el caso específico de España ya estaban haciendo crisis, ¿verdad? Entonces la independencia es el gran proyecto de la modernidad que se
desplaya en el mundo con la gran promesa de orden y progreso, que precisamente es la frase que tiene la bandera de Brasil. El orden y progreso como una gran pretensión que abría una nueva época con una nueva esperanza, que de la mano de la Iglesia postulaba que era cuestión de tiempo que ese modo de articulación y sistematización de la política podía llegar a generar bienestar en el gran contexto de libertad. A estas alturas uno puede decir que ese modelo, ese gran proyecto de la modernidad fracasó, ¿verdad? Como decía Frappoli en uno de sus análisis sobre esta situación, ante la pregunta de qué prometer hoy, ¿verdad?, al inicio de los nuevos siglos, cuando ya fracasó el gran proyecto de la modernidad, que no pudo constituirse como una forma clara de sustentación del modo de vida y del modo de estar en el planeta. Esa forma es la que se instaló y promovió conquistas aplastantes con el enfoque de guerra que bien decía Rafael, y que termina en una dominación a veces perversa, porque a la par de la conquista iba el saqueo y el ultraje a nuestras mujeres, que eran muy guapas, esas indias, así negras, hermosas, que me hacen pensar, a partir de lo que decía Dagoberto, Mire, que Dagoberto... Se está muriendo la risa. ¿Por qué, don Sí. Rafael? ¿Quiere agregar algo? No, pues, Sí. tan Sí. bonita descripción que hizo. Pero no como las santanecas. Ojo con lo que va a contestar. Eran señora, ya lo parecidas, está eran recibiendo. muy parecidas. Perfecto. Así de hermosas. Entonces, esa penetración, ¿verdad?, de los españoles en este modo tan particular de vida, que hace crisis y obliga a que se haga la independencia. Y como decía Dagoberto hace un momento, el acta de independencia, decía él, es la partida de nacimiento, decía. Pero yo decía, le agregaría, es la partida supletoria. Así. Porque la partida de nacimiento original era aquella que nuestros aborígenes, nuestros indígenas, fundaron con su propia cultura, su propia lengua, sus propios modos de hacer economía, su propia tecné. Ese modo particular de ser nosotros fue irrumpido por la penetración del otro, que venía a caballo con cosas que tiraban fuego, fusiles, y traían espejitos y saquearon. La partida de nacimiento originaria fue aplastada y fue impuesta una partida supletoria a fuerza de espada y cruz, cristianismo y bala. Correcto. Que fue el modo con que se desarmó toda esta cultura. Y hoy, cuando uno se pregunta qué significado tiene esto, ahora hay tiempo para imaginar qué hubiera sido si no hubiéramos sido conquistados por los españoles. ¿Qué hubiera sido si en lugar de los españoles nos hubieran conquistado los franceses, los noruegos, los ingleses? ¿Qué hubiera sido si ninguno de esos europeos bandidos hubieran venido y hubieran quedado nuestros pueblos con la libertad plena de desplegarse como un pueblo auténtico y autóctono, con todo el poder que significaba vivir en esta tierra y ser dueños de esta patria sagrada, que en su seno habíamos nacido y amado, pero se nos impuso otra madre patria, Mire, solo ciudadanos otra ejemplares cultura, tenían. otro idioma, Así es. Ajá. otra cultura terrible. Entonces, ¿qué hubiera pasado también si estos criollos, que también eran bandidos, que firmaron esa acta a la que se refiere Dagoberto, no hubieran traicionado la confianza y la sencillez de nuestra gente, y lo que hicieron nada más es liberarse del yugo español, pero poniéndonos un yugo criollo? Y prueba de ello son nuestros flamantes diputados, gobernantes que tienen esas características Actualmente. de dominación, capaces de que en pleno siglo XXI, de altas tecnologías, globalización y saltos grandes en ciencia, sigamos en condiciones de subordinación, de exclusión, de marginación, de segregación, desde esos aparatos ideológicos que controlan la política y saquean al pueblo. No hay ninguna diferencia entre el español que se robó el oro y los asesores y los diputados que se roban el dinero, los ministros y los presidentes que se llevan los millones de dólares. No hay ninguna diferencia.
seguimos en una condición de exclusión, de marginación, de segregación, de subordinación. Necesitamos independizarnos y para eso la CICIG nos puede ayudar. Nos puede ayudar a independizarnos. Correcto. A dar otro grito. Pero mire, antes de irme a una pausa, dígame sí o no, o todo lo contrario. O sea, usted está haciendo un símil entre los delincuentes malacates que venían en la Pinta, la Niña y la Santa María y los actuales diputados que nosotros tenemos. Es decir, para efectos prácticos es lo mismo. Ambos han saqueado. Dije que el modo de dominación es similar, por no decir que es lo mismo, que okay, casi es igual. Perfecto, con eso me quedo. Señores, pausa, volvemos. Estamos de regreso, El Salvador, mil gracias por su preferencia. Iniciamos este segundo segmento desarrollando siempre el tema del significado de la independencia, bajo la óptica de los tres caballeros que nos acompañan esta noche. Y arrancamos precisamente con una caricatura bien simpática que viene prácticamente a ilustrarnos donde la paloma, en términos de simbolismo, está con la banderita, pero con un gran pánico: septiembre y violencia, no pase, no cruzar la línea amarilla. Entonces, esto me da pie, ¿verdad?, para preguntarles a ustedes si podemos decir que somos libres, independientes y soberanos, Dios, unión, libertad, y de que al final los salvadoreños celebramos el martes pasado, don Dago, si es que había algo para celebrar. Correcto. Mire, ¿qué era lo que se peleaba en esa reunión del 15 de septiembre de 1821? Aquí lo hemos dicho. Dos proyectos. Uno, el proyecto de los criollos, que eran los dueños de la tierra y dueños del intelecto, dueños del comercio, de las universidades. Claro. Ellos montaban la República de los Criollos. Esa República de los Criollos es justamente la que ha entrado en crisis, la que se está hundiendo y desmoronando. Es esa República de los Criollos la que se montó en esta reunión. ¿Y cuál era el otro proyecto? El del pueblo. Claro. A esa altura, lo que estamos llamando pueblo ya era una cosa bastante mezclada. Estos asesinos europeos ya habían practicado un genocidio, claro. Eso hicieron en México, también en el sur y también entre nosotros. Esta es una historia de sangre. Y allí habían dos proyectos, el de la gente que de veras estaba planteando independencia y de estos criollos. Miren cómo es la cosa. Hoy eso de nuevo está planteado en nuestra sociedad. O esa República de los Criollos que se hunde, o un modelo de vera popular. Aquí, en esa reunión, ¿qué era lo que se buscaba? Que el pueblo no participara en la independencia. El pueblo estaba haciendo presión. Oí lo que dicen en la introducción. Dicen: leído los oficios expresados, discutido y meditado detenidamente el asunto, y oído el clamor de viva la independencia que repetía lleno de entusiasmo el pueblo, que se veía reunido en las calles, plaza, patio, corredores y antesala de este palacio. Mirá literariamente qué bien describen la presión de la gente. Y oí el artículo primero del acta y entendé por qué esto no se publica. Dice, artículo primero, que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse en marzo del año siguiente, el señor jefe político alemán de publicar, y oye lo que sigue esto por favor, para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Ajá. Mira la maniobra.
y no era el pueblo el de la independencia. ¿Y no son los pueblos los que consiguen la independencia? Sí, pero aquí se trataba de que el pueblo no participara. Es decir, no estamos ante una actividad popular, no. Era una conspiración. Esta conspiración buscaba que nada cambiara. Oí el número 8 de esta misma acta. Mira qué tema. España había nombrado de gobernador a Gabino Gaínza. Era un viejo listo, que venía de Chile. Más bien venía de la cárcel, porque en Chile había ayudado a los independentistas. Entonces los españoles lo metieron preso. Era un tipo con experiencia. Oí lo que dice: que el señor jefe político, don Gabino Gaínza, continúe con el gobierno superior político y militar. Es decir, mira qué independentistas, que no cambiaron ni al gobernador nombrado por la corona española. Y oí lo que sigue, impresionante. Y para que éste tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, mira qué texto, se forme una junta provincial consultiva. Ajá. Y cualquiera que oye esto dice: ah, bueno, entonces Gabino Gaínza va a consultar con esta junta. Oye lo que dice el número 9. Dice que esta junta provincial consulte al señor jefe político todos los asuntos económicos y gobernativos dignos de su atención. Ajá. Entonces ahí empezaban desde aquel entonces con sus famosas comisiones. Claro, no era Gabino Gaínza el que debía consultar con la comisión, sino la comisión consultiva debía consultar con Gabino Gaínza. Es decir, el poder no se movió ni un milímetro. ¿Era esto un trabajo de independencia? No. ¿Entendés vos, Juan José, por qué esto no se ha publicado? Nunca, jamás. Yo estaba en Chalchuapa en plan básico. Un abrazo a mi profesor. Y me pidieron que analizara esto. En un 15 de septiembre, por eso, y me pasaron. Y yo no entendí ni la primera ni la última. Y así lo confesé. No, ¿cómo es esto? Pero ahorita sí. Yo he escrito sobre eso, es lo que les estoy explicando a ustedes. Algo tarde. Bueno, ya. No, pero se tardó más la independencia, que ustedes van a entenderlo. Y vamos a seguir en esta cosa. Perfecto. Vale. Don Rafael, por favor. Bueno, yo creo que un aspecto positivo de este 15 de septiembre es que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas cumplió 50 años. Así que muchas felicidades a la Compañía de Jesús y a la comunidad universitaria. Correcto, nos unimos a ese. Sí. A los estudiantes, a los profesores, al personal administrativo, a los graduados, en fin, a todos. ¿Cuánta gente y profesionales han formado en este país? Unos 26,000 quizás. Bueno, dicho esto, yo creo que es importante, Sergio, si usted me permite, destacar para los jóvenes cuál es el significado de la independencia. Porque aquí ya estamos con un juego de simbolismos que son importantes, pero no son lo sustantivo. Importante es ver todo ese despliegue militar que sigue reforzando justamente más la parte de fuerza en lugar de la democracia. Fíjese que a nivel mundial el 15 de septiembre es el Día Internacional de la Democracia, pero en el sentido de fortalecer la participación ciudadana, no de venir a rendirle tributo a las esferas militares. Y aquí, independientemente del tipo de gobierno, pareciera ser que
los militares siguen teniendo una preponderancia importante, o al menos así se lo proyectan a los jóvenes, porque a la par de los desfiles militares están los desfiles de los estudiantes. Y esto creo que hay que prestarle atención por lo siguiente, porque en El Salvador, cuando habla uno del simbolismo o de los símbolos patrios o del sentimiento nacionalista o patriota, es el sentido de pertenencia hacia el lugar donde uno nació. Y ahorita hay 2.5 millones de salvadoreños, de compatriotas viviendo en Estados Unidos. O sea, 1 de cada 4 salvadoreños vive afuera. Los jóvenes han dejado de asociar su proyecto de vida con el futuro del país. Y ahí es donde está la esencia, digamos, del trabajo más importante de la ciudadanía, y que debería de celebrarse en ese sentido, no en el sentido simplemente de símbolos patrios. ¿De qué sirve que estén expresando amor a los símbolos patrios si los ríos de este país están usados como letrinas? El 90% de los ríos está contaminado. ¿De qué amor a los símbolos patrios estamos hablando si el Estado ha perdido el control del territorio? Entonces yo creo que es importante que en términos de formación ciudadana, de formación política, todas estas, y lo felicito por el tema, Sergio, de llevarlo aquí a su programa, porque realmente es importante la discusión, pero sobre todo dirigida a los jóvenes y a favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones. De lo contrario, como muy bien se ha explicado, pueden cambiar los actores, digamos, en el ejercicio del poder, pero la población no está ejerciendo, digamos, la soberanía como tal. Perfecto. Doctor, aguánteme un ratito, voy a una pausa comercial. Por supuesto, hay muy buenas preguntas del público salvadoreño, que esta noche, como todas las noches, está pendiente de su entrevista 8 en punto, que seguro el próximo bloque se la vamos a redactar a cada uno de nuestros invitados. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. El tercer segmento de la entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOVI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Bueno, para cerrar este tema, doctor Godoy, por favor, voy con usted. Sí, solo quería cerrar diciendo que en este tema de la independencia vale la pena reflexionar de que ese gran protocolo que termina con la firma del acta y el acta misma era la gran maniobra de control político que aseguraba la hegemonía a las castas criollas y que mediante postulados de ley configuraban un modelo de carácter republicano, pero que a la vez garantizaba hacer la contención y la disuasión al verdadero deseo de independencia que tenía el pueblo. Correcto. Esa era la gran maniobra. Con eso dábamos nosotros la bienvenida al modelo republicano de gestión política, y nada menos que habíamos tenido ya bastante tiempo de estar en la práctica de esos modos de control. Sin embargo, en medio de todo esa gran maniobra de control de la voluntad del pueblo, había que seguir la pista a algunos próceres que sí tienen una significación muy relevante, ¿verdad? Uno de esos próceres es Pedro Pablo Castillo, ¿verdad?, que termina en una condición miserable cuando quiso resistir el enfoque de la independencia. Y también hay que resaltar la gesta de José Simeón Cañas, ¿verdad? Por cierto, es el nombre que lleva la Universidad Centroamericana, que reivindicó derechos de los oprimidos en condiciones de esclavitud. Pero no hay que olvidar que también en ese proyecto hubo un desarme de la identidad propia, ¿verdad? Imagínense cómo nos llamáramos, cuáles fueran nuestros nombres si no hubiéramos sido invadidos por los europeos, ¿verdad? Esos nombres tan bonitos de la cultura indígena, con las significaciones que tenían, y gracias al proyecto de la invasión terminamos llamando Oscar, Sergio, Dagoberto, Jorge, ¿verdad?, María, Sandra. ¿Y qué significa hoy eso?
la independencia en el sentido común no tiene mayor significación para la gente. Es activación del mercado, es aprovechar un día de asueto, es la exhibición de nuestra juventud en un perfil que el sistema quiere. Los hipotes con el perfil de soldado y las muchachas con perfil de cachiporrista. Así de simple, y nuestros flamantes dirigentes con guayaberas pálidas, con discursos flácidos y con una algarabía sin sentido que no evoca nada de la independencia y la lucha del pueblo y que por lo tanto es carente de reflexión política como debería ser. Perfecto. Señores, vamos a abordar el otro tema, es el impuesto sobre la seguridad que se va a enmarcar dentro del gravamen que se le va a imponer a las llamadas telefónicas. Me llama la atención un Twitter de nuestra compañera Guadalupe Taura. No es un impuesto, es contribución especial, dice el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, sobre la propuesta para financiar seguridad. Y Bessie Ríos, más abajo, pregunta, ¿no es el mismo argumento de la contribución inconstitucional que declaró la Sala con relación al FONAT? ¿Será el mismo futuro que vaya a llevar este nuevo impuesto? Presentamos una nota de nuestro compañero Salvador Martínez para esbozar como punto de partida, en efectos de ilustración, este tema que vamos a abordar esta noche. Veámoslo. Los enemigos de la justicia siempre van a ir a presentar sus demandas y esperamos que la Corte esta vez apoye el bien de la nación. Anticipándose a cualquier crítica hacia la idea de cargar la factura de telefonía de todos con un 10% para financiar la seguridad, el ministro de Hacienda y la presidenta de la Asamblea dijeron que esperan comprensión, pero sobre todo colaboración. La contribución tiene una tasa alícuota del 10% y se va a medir contra la facturación de toda la factura tecnológica de telecomunicaciones en todas sus particularidades. He visto que la sala también está consciente, creo que ya tiene observadores de nuevo en el Consejo de Seguridad y está participando pues de este gran debate. Argumentaron que la contribución no será permanente, pero pretende hacer sostenible el plan El Salvador Seguro que propuso el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Quiero expresarles que esta es una contribución temporal por 10 años. Explicaron que el fondo será usado exclusivamente para lo que establece la propuesta y que se rendirá cuenta permanentemente sobre los más de 100 millones de dólares anuales que se pretende recaudar. Nosotros hemos hecho un cálculo teórico de 140 millones de dólares al año. Se le rendirá cuentas al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana cada 3 meses. Carlos Cáceres rechaza que se trate de un nuevo tributo ante la posibilidad de un eventual recurso que pueda ser interpuesto en la Sala de lo Constitucional. Aclaramos que no es un impuesto porque el impuesto iría al Fondo General. Una contribución significa que tiene un destino especial, no va al Fondo General de la Nación, sino que va a un fondo particular para la seguridad ciudadana y convivencia. Y esa es la gran diferencia de un impuesto que va al Fondo General y una contribución que va para fines específicos. Entonces no es juego de palabras. Él dice que han hecho un análisis tomando en cuenta la jurisprudencia de sentencias de la Sala en casos como el impuesto a las llamadas al extranjero y el FONAT. Había una parte de la población que lo pagaba, pero no eran los mismos que se beneficiaban con la contribución del FONAT. En este caso, toda la población es la que va a contribuir y toda la población es la que se va a ver beneficiada. Bueno, una contribución temporal, doctor Godoy, de 10 años únicamente. Sí, realmente preocupa el modo simple en que se quiere envolver algo que a todas luces se llama impuesto. Incluso aunque no se le llamara impuesto y se le envolviera con cualquier término, en última instancia es una nueva carga para los ciudadanos. Los enemigos del trabajo de la gente imaginan una nueva forma de saqueo. Los enemigos de ese esfuerzo diario de miles y miles de salvadoreños que luchan por ganarse un par de dólares al día no tienen ninguna sensibilidad y ponen impuestos tras impuestos, impuesto tras impuesto, algunos con carácter extorsivo. Los amigos del despilfarro y de la corrupción
tienen una voracidad extrema, que no toma en cuenta la condición de calamidad en que este pueblo se mueve. Este pueblo se mueve porque Dios es grande, no porque en la vida diaria de la gente hay miseria, hay crisis, hay insolvencia, hay falta de pagos, hay deudas, hay zozobra, y encima de eso pagar un nuevo impuesto. En última instancia podría ser tolerado si se tratara en efecto para financiar un proyecto que va a tener sentido y que va a tener consecuencias medibles. Pero ya vimos que el problema del manejo de la inseguridad en El Salvador no es un asunto de dinero, es un asunto de capacidades. No hemos visto nada nuevo en propuesta, en análisis, en estrategia, y dinero ha habido mucho. O sea que no es una justificación para este nuevo saqueo. Lo que me sorprende es que la gente esté tranquila y lo acepte. Perfecto. El día de ayer aprobaron un nuevo préstamo para crear otras placitas en la Asamblea Legislativa. Pues. Bueno, respecto al nombre, en tributos tenemos impuestos, tasas y contribuciones. Probablemente ese es el tecnicismo que se está empleando, pero en contribuciones hay un elemento importante, si le llaman así. Uno es que es de un efecto directo, inmediato, y es contra los resultados. Por ejemplo, en Colombia bajaron de 68 homicidios por cada 100.000 habitantes a 32 homicidios por 100.000 habitantes. O sea, tenían resultados específicos, pero la ciudadanía, los contribuyentes en El Salvador, creo que no están dispuestos a cheques en blanco. Y yo diría, si usted me permite, 3 condiciones básicas. Uno es que no se afecte a la micro y pequeña empresa. 2, que se proceda al desarme si van a estar escuchando, digamos, la opinión ciudadana. Y el tercero, que es en términos de política sumamente importante, es que la parte de prevención con la parte de represión están mezcladas. Por ejemplo, la parte de prevención debería estar parte de la política social, no de la parte de seguridad pública. Si van a mezclar todos y el control territorial únicamente va a ser abordado desde la vía de militar, realmente esto afecta a la gobernabilidad democrática local. Entonces yo creo que en el tema de esto de los impuestos o de tributo o ¿cómo se llama? Contribución especial que le llaman, yo creería que si van a relacionar al Consejo de Seguridad, ya el Consejo de Seguridad también le debería empezar a rendir cuentas a la ciudadanía. Perfecto, don Dago, ya con semita, por favor. Bueno, tenemos pendiente lo de la independencia. Ojo. Pero digamos algo de esto. Y uno se pregunta, ¿la seguridad de quién se está asegurando? ¿Es la seguridad de la gente pobre que no tiene dignidad, trabajo, salud? No. Se está asegurando la seguridad de los que tienen la vida asegurada. Mira qué cosas. De los grandes banqueros, de las grandes empresas transnacionales, es esa la seguridad que se está asegurando. ¿Y quiénes son los que van a costear la seguridad de los que tienen seguridad? Pues los que no tienen seguridad. Mira qué contradicción. Ahora bien, pero como esto es así, hay un esfuerzo para encubrir esto. No es impuesto, es una contribución. Bueno, entonces es voluntario. ¿Lo puedo pagar? ¿No lo puedo pagar? ¿O debo pagarlo de todos modos? Entonces es un impuesto. Claro, pero es que ellos saben que plantearlo así resulta muy grosero, muy brutal. Es que es brutal y es grosero. Es brutal y es grosero. Ese es el punto. Perfecto. Dios quiera que no pase y que no sea aprobado en las Cortes Celestiales. Pausa, señores. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Ya no hay tiempo para más. Don Dago, don Rafael, doctor Oscar Godoy, un placer. A ustedes también. Antes, señores,
La familia de Canal 33 se quiere dar el pésame, precisamente a la familia de nuestra compañera Sara Navarro, quien tuvo el sensible fallecimiento de la muerte de su madre. Que Dios la tenga en gloria y por supuesto que le dé toda la tranquilidad, nuestro Creador, a toda la familia para salir adelante y saber que el día de mañana todos vamos a estar reunidos en la presencia del Señor. Un placer, señores, que nos hayan acompañado. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 17 de septiembre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pase muy buenas noches, será hasta mañana y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.